Si un extraño te pidiera rellenar un formulario con tus datos personales para formar parte de una comunidad, ¿se los darías? Probablemente, te lo pensarías 2 veces antes de actuar. Pero si de algo estoy seguro, es que tu respuesta sería un rotundo no. Si aparte, desconocieras quién manejará estos datos, cómo serán protegidos, dónde estarán almacenados, quién tendrá acceso a ellos, y en especial, cómo serán usados. Pero, por más insensato y peligroso que suene esto, tienes que saber que muchos dan pleno uso de sus datos sin saber prácticamente nada de lo anterior. Y creo que también tienes que saber que probablemente tú mismo has hecho eso, incluso sin saberlo, o darle la mínima importancia. ¿Y dónde sucede esto? En las redes sociales. Constantemente, las redes sociales nos piden información personal, a veces insignificante, a veces comprometedora. Y esto se vuelve preocupante, cuando nos damos cuenta de que actualmente, hay una confianza ciega en la seguridad de las redes sociales, a tal nivel, que hay personas que no les parece gran cosa dar su localización, aun en caso de no ser necesario. Cada vez que entramos a ciertas páginas, damos fechas de nacimiento, nombres, lugares, contraseñas, y a veces, hasta fotos nuestras. Toda persona con una inteligencia promedio, sabrá que esta es información importante. Aún así, parece que nadie se atreve a preguntar, ¿a dónde va mi información personal? ¿A quién le estoy dando mis datos? ¿Con qué propósito serán usados? Estas preguntas pueden parecer exageradas, o a algunos, hasta paranoicas, pero, ¿por qué sería exagerado tener pleno conocimiento del uso que da una empresa a algo tan importante como nuestros datos personales? Esta confianza ciega se ha convertido en un potencial peligro, ya que en Internet se ha vuelto una costumbre regalar todo tipo de información, así sin más. Y esto sin considerar que una gran mayoría ni siquiera leen los términos y condiciones al crearse una cuenta, por lo que desconocen a qué se están comprometiendo. Sí, ciertas empresas aparentan comprometerse con la seguridad de los usuarios, y afortunadamente, podemos decir que hay regulaciones y leyes que protegen nuestra seguridad. Aún así, muchos nos hemos enterado de ciertos escándalos donde nuestra información se ha visto severamente comprometida. Ya hemos oído de varios casos, donde la seguridad de estas empresas ha sido puesta a prueba. Y lamentablemente, los resultados no son muy alentadores. Varias redes sociales han sufrido fugas de seguridad, y la información de millones de personas ha quedado completamente vulnerable, lo que nos ha comprobado que la supuesta seguridad es bastante relativa. Aunque no lo creas, es probable que tu misma información haya sido expuesta alguna vez, sin que tú lo supieras. En este video, hablaremos de un caso terriblemente similar. Facebook, la red social más usada en el mundo entero. Más de 50 millones de personas afectadas. Partidos políticos involucrados. Uno de los mayores escándalos de la década pasada. Este es el caso Cambridge Analytica. En marzo de 2018, los periódicos The Observer, The Guardian y The New York Times, en conjunto con Christopher Wylie, acusaron a la firma británica Cambridge Analytica de haber utilizado información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook, sin su previo consentimiento. Y es que Cambridge Analytica era una empresa de marketing político, que para realizar su trabajo utilizaba una técnica llamada microtargeting. Esta técnica requiere una enorme cantidad de datos, que son analizados y en base a esto, se crean perfiles psicológicos que son usados para adaptar la publicidad a diferentes tipos de personalidades. Esta empresa trabajó en varias campañas políticas, pero su trabajo más controvertido fue el que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, ya que Cambridge Analytica estuvo a cargo de la investigación, análisis de datos, selección y ejecución de la campaña digital y televisiva del, en ese entonces, candidato a presidente, Donald Trump. Y precisamente, en este trabajo, es donde se sabe que fueron utilizados millones de datos extraídos de forma ilegal, provenientes de usuarios de Facebook. Esta ilícita extracción masiva de datos permitió a la compañía explotar la actividad privada en las redes sociales para sustentar su trabajo en la campaña de Trump. Sin embargo, esta infracción no llegó a la agenda pública hasta 2 años después, cuando Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, dio los documentos que probaban la posesión no autorizada de la información privada de millones de usuarios de Facebook. Poco después de que se hizo pública esta información, los medios de comunicación estallaron, el pánico fue general, y por supuesto, difícilmente hubo persona que no se enterara de lo sucedido.
El pánico aumentó considerablemente cuando Mark Zuckerberg fue llamado a testificar ante el Congreso norteamericano. Y la polémica subió aún más, cuando se supo que Cambridge Analytica no solo estuvo íntimamente relacionada con las elecciones del 2016, sino también con la separación del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido popularmente como Brexit. Al principio, se creyó que los afectados solo eran 50 millones, pero después, se informó que en realidad fueron 87 millones, la mayoría de ellos residentes de los Estados Unidos. La historia puede parecer simple a primera vista, una compañía robó datos de millones de usuarios para usarlos en sus procesos de marketing, sin embargo, el proceso no fue tan sencillo. La adquisición ilegal de datos fue descubierta en 2018, los datos fueron usados en 2016, pero el inicio de la historia se remonta algunos años atrás, ya que los datos no fueron extraídos el mismo año en el que fueron usados. La historia comienza en el año 2014. En ese entonces, Christopher Wylie trabajaba para Cambridge Analytica, y tenía que entregar un sistema que permitiera obtener información relevante de un gran número de usuarios, sistema requerido por el inversor Robert Mercer, y el director de la compañía, Steve Bannon. En cuanto a la obtención de los datos se refiere, Cambridge Analytica requería de un investigador externo para realizar la tarea, así que Wylie contactó a Alexander Coogan, profesor, psicólogo, científico de datos, y asociado de la Universidad de Cambridge, para que se encargara de la recolección de datos. Entonces, Coogan, a través de su empresa, Global Science Research, pagó a cientos de miles de usuarios para que realizaran una prueba de personalidad por medio de una aplicación llamada This is My Digital Life, donde los usuarios tenían que aceptar que se recopilara su información personal. Esta aplicación, creada por Coogan, pedía acceso al perfil de Facebook del usuario en cuestión, para que éste pudiera realizar el test. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, al darse este permiso, la aplicación no solo accedía a los datos personales del usuario que dio su cuenta de Facebook, sino al de todos sus amigos. Esta acción permitió que se recolectaran millones de datos en muy poco tiempo. Lamentablemente, esto implicaba que los datos de millones de personas estaban siendo obtenidos sin que ellos siquiera tuvieran conocimiento de ello. Coogan proporcionó más de 50 millones de perfiles sin procesar a Cambridge Analytica, número confirmado por un correo electrónico de la empresa. De todos ellos, aproximadamente 30 millones contenían suficiente información, incluidos los lugares de residencia. Solo unos 270.000 usuarios de los que participaron en la encuesta, habían dado su consentimiento para que se recopilaran sus datos. La empresa pagó a Coogan más de $800.000 por la información, y hasta le permitieron quedarse con una copia para su propia investigación, según los correos electrónicos y registros financieros de la empresa. Es importante aclarar que la empresa en ningún momento se interesó en saber si los datos fueron conseguidos por la vía legal. De hecho, el mismo Christopher Wylie reduce la ética e intereses de la compañía en la siguiente frase: queríamos todo lo que pudiéramos conseguir. ¿De dónde vino? ¿Quién dijo que podíamos tenerlo? Realmente, no estábamos preguntando. Cuando los protocolos de seguridad alertaron a Facebook del tráfico masivo que sucedía en la plataforma debido a la recolección de datos, esta empresa contactó a Coogan, que se excusó diciendo que lo hacía con motivos académicos. 2 años más tarde, en 2016, y antes de que Cambridge Analytica formara parte de las elecciones estadounidenses, Facebook se enteró de lo que sucedió con los datos, y mandó una carta a Christopher Wylie, donde le pedían destruir todos los datos recolectados por Global Science Research. Aquí un fragmento de la carta. Debido a que estos datos se obtuvieron y usaron sin permiso, y debido a que Global Science Research no estaba autorizado a compartirlos o venderlos, no se pueden usar legítimamente en el futuro, y deben eliminarse de inmediato. Extrañamente, Facebook no se preocupó mucho por obtener una réplica cuando la carta quedó sin respuesta durante semanas porque Wylie estaba de viaje, ni tomó acción para investigar si los datos fueron realmente eliminados. Wylie dijo: "Eso para mí fue lo más asombroso. Esperaron 2 años, y no hicieron absolutamente nada para verificar que los datos fueran eliminados. Todo lo que me pidieron que hiciera fue marcar una casilla en un formulario y devolverlo". Ante todo esto, suele aparecer cierta duda, ya que hasta aquí, no parece haber una relación directa entre Cambridge Analytica y Donald Trump. Entonces, surge la pregunta: ¿quién conectó Cambridge Analytica con Trump?
Steve Bannon fue el que conectó Cambridge Analytica con la campaña electoral del expresidente Donald Trump. Y es que la relación fue inevitable, ya que en ese entonces, Bannon formaba parte de Cambridge Analytica, aparte de ser el consejero presidencial y estratega jefe del equipo de Trump. Este tipo es una auténtica joyita, ya que no solo tenía los puestos antedichos, sino que fue director de Breitbart News, sitio conocido por sus noticias falsas, teorías conspirativas, y su particular inclinación hacia la extrema derecha. Antes de saber la historia completa detrás del suceso, uno podría pensar que la culpa sería solo de Alexander Coughan, ya que él recopiló datos de más, sin el consentimiento de los usuarios. Sin embargo, al hacer un análisis más amplio, nos damos cuenta de que la irresponsabilidad y descuido fue de los tres principales involucrados: Facebook, Cambridge Analytica y Global Science Research. En primer lugar, Coughan cometió una severa infracción al extraer información de más, ya que como se mencionó anteriormente, la aplicación no solo extraía la información del usuario que daba su permiso, sino también la de todos sus amigos. Se desconoce si esta acción fue realizada por pereza, o para sacar las máximas ganancias por la menor inversión. En segundo lugar, Cambridge Analytica nunca se interesó en comprobar que los métodos usados por Coughan fueran legítimos. El mismo Wiley admite que hacer las cosas dentro del marco legal no era algo exactamente importante para la empresa. Y finalmente, Facebook, que ante la masiva extracción de datos demostró un desinterés preocupante, cuando no solo no se interesó en investigar si los datos fueron realmente eliminados, sino que tampoco hizo cambios significativos en su plataforma hasta que el escándalo comenzó a afectar su reputación y su economía. Cuando oímos hablar de publicidad, generalmente nos imaginamos un comercial, o un cartel publicitario. Y es que esa suele ser la técnica regular usada en la publicidad, una imagen, o cualquier otro medio audiovisual que intenta llamar la atención de la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, este método es estático, no puede adaptarse a los intereses de todos, y ahí es donde entra el microtargeting. Según Tom Hagan, el microtargeting es la creación de un mensaje específico y enunciado de determinada forma, teniendo conocimiento de antemano de que el mensaje va hacia una persona o grupo de personas específico. En el microtargeting, se junta una cantidad masiva de información personal, y posteriormente, esta es utilizada para clasificar personalidades en grupos o perfiles psicológicos. Entonces, por medio de estos datos, el algoritmo adapta el mensaje para diversos tipos de personalidad específicos, cambiando la forma de este según el perfil psicológico de cada usuario. Y esa es la gran ventaja que tiene el microtargeting sobre cualquier otra estrategia de marketing. Este es completamente maleable, se adapta a los intereses e ideologías de cada usuario, y por lo tanto, el mensaje llega con más impacto y efectividad. Esta técnica ha demostrado ser tan efectiva y persuasiva, que hasta nos hace preguntar si podría considerarse ética. Ahora hay que imaginarse el efecto que tuvo esta técnica cuando Cambridge Analytica la usó a favor de Donald Trump. Realmente, el microtargeting ha probado ser una devastadora herramienta política, ya que se pueden crear mensajes con más probabilidades de resonar. Es curioso saber que esta técnica era usada incluso antes de la creación de Cambridge Analytica. Citando a Timoteo Prexavento. Este grupo, SSL Group, y específicamente su rama que apuntaba a las elecciones, utilizaba lo que Wiley describe como operaciones psicológicas, en el cual, mediante la persuasión y la dominación de información, cambiaban las posiciones políticas de las personas. Y las técnicas que utilizaban tienen nombres que hoy en día se utilizan a menudo cuando se habla de los medios masivos de información, la desinformación y la circulación de fake news, o noticias falsas. Y al conocer los métodos de los que requiere esta técnica, es imposible no pensar en Facebook, ya que esta red social utiliza técnicas de publicidad de este estilo, por lo que las empresas pueden concentrar sus anuncios en personalidades específicas, usando diversas variables, como la religión, afiliación política, intereses, sexo, edad, localización, e incluso por su comportamiento. Después de conocer la estructura y el funcionamiento del microtargeting, sería ridículo negar que Cambridge Analytica tuvo una influencia bastante fuerte en los resultados de las elecciones norteamericanas del 2016.
Como se expuso antes, Christopher Wylie dice que esta empresa también tuvo mucho que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al ser una situación complicada, uno no puede culpar totalmente a esta compañía de los resultados de ambos sucesos, sin embargo, no podemos negar que sus métodos tuvieron influencia en las decisiones de los ciudadanos, por lo tanto, se favorecieron ciertas posiciones e ideologías, en especial cuando se sabe que algunos miembros de Cambridge Analytica eran de extrema derecha. Pero esto no es todo, ya que a finales de marzo del 2018, el canal de televisión británico, Channel 4 News, comenzó a emitir unos vídeos que forman parte de una investigación hecha a Cambridge Analytica, y el contenido de estos es inaudito. En este material audiovisual, Alexander Nix, director ejecutivo de Cambridge Analytica, admite algunas estrategias usadas en campañas y otros trabajos políticos, como por ejemplo, sobornos, encubrimiento de identidad, difamaciones, noticias falsas, prostitución, entre otros métodos dignos de admiración, usados para favorecer a los candidatos para los que trabajan, y por supuesto, destrozar a la oposición. Hemos alcanzado la penúltima sección de este video, y creo que es momento de preguntar, ¿hubo cambios después de lo sucedido? ¿Hubo un antes y después en las políticas de seguridad? La respuesta es positiva. Por supuesto que hubo cambios, en especial respecto a Facebook, que terminó autorregulándose después del incidente, y no porque la empresa sea muy ética, sino porque de no dar una sensación de seguridad a sus usuarios, esta empresa habría perdido demasiado dinero, demasiada confianza, demasiado tiempo y demasiados usuarios. Primero veamos las sanciones y consecuencias que tuvo que enfrentar la red social después del escándalo. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos estableció una multa de $40.000 por cada usuario afectado, y también lanzó una investigación sobre las prácticas que realizaba la plataforma con los datos. Cuando se hizo público el nexo de Facebook con Cambridge Analytica, las acciones de la red social cayeron un 18%, aunque luego de que Mark Zuckerberg testificara y presentara sus disculpas ante el Congreso, sus acciones volvieron a su valor anterior. También se creó el movimiento Delete Facebook, invitando a los usuarios de la plataforma a eliminar sus cuentas. Naturalmente, después de todos estos inconvenientes, la red social tuvo que autorregularse, y para esto tomó algunas de las siguientes medidas. Las aplicaciones que piden datos personales a los usuarios comenzaron a tener que pasar una revisión obligatoria. Se empezó a requerir una cuenta verificada para publicitar. El acceso a los ajustes de datos se volvió más sencillo. El menú de privacidad fue modificado para mayor claridad. Se volvió más simple eliminar datos de la cuenta y también la posibilidad de descargarlos. Aún considerando el hecho de que el escándalo sucedió ya hace varios años, este tipo de sucesos nos hacen reflexionar acerca de la ingenuidad, descuido e inocencia con la que muchos manejamos nuestra información personal. Y es que, desde este punto, creo que no podría ser más obvio que estamos hablando de uno de los atentados contra la privacidad más grandes y preocupantes de los últimos años. Y creo que todo esto mueve ciertas capas delicadas de nuestro razonamiento, y entonces surge una inquietante cuestión. ¿Hasta dónde controlamos nuestros datos? Sí, cuando nosotros cedemos nuestra información privada, cuando confiamos en determinada empresa o aplicación, ¿seguimos teniendo el control de nuestra información privada? ¿O nuestra información privada deja de ser privada? Creo que prácticamente nadie en la audiencia podrá contestar alguna de estas preguntas con plena seguridad. Y es que la falta de transparencia en el uso de nuestros datos es más evidente que nunca. Si algo es seguro, es que en la actualidad, el Internet dejó de ser un simple lujo, y ahora es prácticamente una necesidad. El Internet era fundamental antes de la pandemia, y ahora, durante la pandemia, se dejó fuera de dudas la importancia tan colosal que tiene este en la sociedad moderna. Puede sonar exagerado, pero desde hace tiempo, el mundo real pasó a ser un plano más de nuestra existencia, ya que ahora el mundo real se encuentra en Internet. De repente, la economía, la política, el entretenimiento, la difusión de información, el estudio, e incluso, la socialización, se sustentan en Internet. Por lo tanto, no es anormal que muchos depositen su vida y momentos personales en las redes sociales. Y tampoco es extraño que se dé por hecho que estamos seguros en las redes sociales. Hay que ser sinceros, la privacidad no forma parte de los temas de interés general, cuando este, por pura lógica, debería de estar en las prioridades más altas de toda persona que navegue en Internet.
Reitero, cuando uno da su información personal, indistintamente de la página, empresa o aplicación, uno no sabe a dónde va esa información, uno tampoco sabe quién tiene acceso a esa información, y en especial, uno no sabe cómo va a ser usada esa información, como ya comprobamos con el caso de Cambridge Analytica. Si las compañías necesitan usar nuestros datos para el funcionamiento de una aplicación, necesitamos transparencia. Esto es indiscutible, la transparencia en el uso de información personal debe ser obligatoria. Finalmente, yo te pregunto, ¿cuántas veces has dado tu información personal en Internet? Al darla, ¿te has interesado en saber, o tan solo pensar, a dónde irá a parar? ¿Recuerdas qué información diste y a quién se la has dado? Es momento de ponernos a pensar si realmente nuestra información está a salvo, en manos desconocidas.